Muchísimas y grandísimas bendiciones, querido pueblo de Dios, amigos y amigas que quizás nos escuchen por primera, segunda vez. Mis respetos, mis saludos, mis oraciones y que podamos entrar en el consejo de la palabra de Dios. Este domingo, el título de nuestra meditación: importancia de la oración privada. La importancia de la oración privada. Nuestro texto clave está en el libro de los Salmos, capítulo 25, verso 14. 25:14 de los Salmos. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Padre, en esa hora, el misterio de la piedad triunfe sobre el de la iniquidad, que el poder de tu sangre, tu muerte, resurrección, tus promesas, dones, virtudes, talentos, ministerio, se hagan presente con autoridad, poder, sabiduría, inteligencia, ciencia y discernimiento, tanto para este vaso de barro como el corazón que le escuche. En el nombre de Jesucristo, atamos todo a tu reino, a tu propósito específico para este tiempo, para los que te temen y los que llamas, en Cristo Jesús, por el poder de tu sangre. Amén. Importancia de la oración privada. Y nuestra frase del día: estableced el orden, el hábito se encargará de mantenerlo. Solo tienes que establecer el orden y el hábito que hagas en la oración se encargará de mantenerla. Es interesante y quiero hacer una connotación: la oración. Nosotros en Chequiná hemos acostumbrado los miércoles, ahora en esta dispensación que vive el planeta Tierra, nos hemos acostumbrado al altar familiar. Ya para nosotros es algo, como dice, establecimos un orden por el momento que vive el planeta y gracias al hábito lo hemos mantenido. Y le quiero hacer como una remembranza. Vamos a hablar de la oración privada, pero es importante también que en nuestros altares miremos muy bien, en los altares familiares, la calidad de altar y cómo lo hacemos. Y quiero usar esta figura para tener esta connotación de lo grande, hermoso que es compartir. Por eso es que Dios nos mira como una familia. En nuestros altares familiares, en el hogar de la familia Polanco, se nota interesante. Por lo general, leemos un pasaje y todos opinamos referente a ese pasaje. Y calibramos todo lo que la óptica a la luz de la palabra antes de haber tomado un periodo de oración. Lo último que hacemos es la meditación, porque primero tomamos el periodo de oración para que la tierra esté remojada y el Espíritu de Dios esté y nos enseñe. Y se nota interesante toda la participación de mis hijos y mi esposa. Y allí como familia usted puede calibrar qué tanto su familia puede interpretar las Escrituras y qué tanta gracia de parte de Dios tienen para hacerlo. Y es una manera de instruir. Esta semana posteé una postal en las redes en la cual hay una leona que va con sus hijos. Y los hijos de los leones siempre hacen lo que los padres hacen. Y para gloria de Dios, realmente a veces me dejan impactado las aplicaciones que hace nuestra familia, y todos nos edificamos y luego echamos en el guiso de esa olla espiritual todas las facetas que esté pasando cada uno, los estudios, el trabajo, hay alguien enfermo, hay algún sueño, hay algo que se necesita. Todo eso va en aquella olla espiritual y se nota muy interesante. Y a veces hay hasta alguna cosa que pasó en la familia que nos provoca risa, nos gozamos, nos reímos y estamos en una camaradería muy bonita. ¿Por qué le traigo esta figura? Para incentivarlos a seguir con los altares familiares, y si de algo les sirve el tipo de altar que yo hago, no necesariamente tiene que ser igual.
Pero lo que sí, toda familia en los 5 continentes en este globo terráqueo debe apartar por lo menos una vez a la semana un altar familiar donde se traiga todas las necesidades, la visión y donde se practique el interpretar la palabra. Pero miremos a Dios cuando nosotros vamos a la oración privada. Dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Qué entendemos por oración? Yo sé que hay tantas definiciones, pero hoy quiero solo dejarle algo. ¿Qué es oración? Es reverencia al Dios Todopoderoso que lo creó todo. Nos llamó y pagó un precio muy caro. Es también humildad. Por eso dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y también en la oración debe haber muchísima sinceridad. ¿Sí? Por eso es que Jeremías 23:18 dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Cuando se habla de este texto en el tiempo de Jeremías, había muchos falsos y muchas cosas, como lo hay hoy en día. Pero Dios inspiró a Jeremías y lo usó para escribir este texto. ¿Quién estuvo verdaderamente en el secreto de Jehová? ¿Quién puede hablar de parte de Dios? Hermanos, tengamos algo claro. Solo el hombre espiritual tiene el privilegio de recibir de Dios el mensaje, y por así decirlo en mi sentido figurativo, de tomarse de la mano de Dios y caminar por los senderos que Dios. Solo el hombre espiritual. Por eso es que la Biblia recomienda, dice: entra en la recámara secreta y cerrada la puerta. Tu Padre que está en lo secreto. Importancia. Y es un privilegio tener tiempos secretos de oración. Para que haya un buen altar familiar, para que usted sea una mujer de Dios, un hombre de Dios, usted tendrá que tener altares secretos de Dios, donde usted se encierra solo en un lugar y usted puede tener comunión con Dios. Quiero ilustrarles nuestra meditación con Hechos 10:9. Mire lo que dice Hechos 10:9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar como a la hora sexta. Era un lugar, la azotea de aquellas residencias en los tiempos de Pedro, eran lugares arriba, totalmente solos y donde pegaba mucho fresco. Pedro estaba esperando que le prepararan algo de comer, pero él se fue al secreto de Dios, a un lugar aparte, solo. ¿Por qué le traigo esto? Porque también le quiero leer el resultado de la oración secreta. Hechos 10, 30 y 31. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que estaba yo en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso un ángel delante de mí, un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Hacía 4 días que un hombre, aunque no era judío, no conocía la palabra, pero de una u otra forma había llegado a conocimiento, y él tenía en su casa como una iglesia, un lugar de estudio, pero él no tenía eso por tenerlo. Él se encerraba en ayunas y a solas en un lugar secreto allí en su casa, a pesar que era un hombre de autoridad, de renombre. Tenía 100 soldados, él era centurión, 100 soldados a su cargo, tenía responsabilidad, podía estar como el pavo, pero él apartaba un tiempo en ayuno y oración para estar a solas con Dios. ¿Alguien me está siguiendo? Es interesante cuando tú buscas a Jehová en lo íntimo, en lo secreto, a solas. Este hombre recibió de Dios
cómo tenía que enviar a buscar a Pedro, personaje que él no conocía. Él no sabía nada de eso. Él solo trataba de hacer el bien, ayudar al que necesitaba algo, estar tratando de ver. Pero tenía algo muy especial. Tenía una recámara secreta. Y había un hombre de Dios llamado Pedro, que debido a que la comida no estaba, quizás todavía el arroz estaba secando y la carne la iban a freír, la chicha la iban a hacer. Él dijo, no hay que perder tiempo. Cierto que tengo hambre, pero yo voy a hacer lo que mejor puedo hacer. Voy al secreto íntimo con Dios. ¿Qué le quiero decir con eso? Cuando hay hombres, aunque sea a distancia, que ni se conozcan, pero se meten en los secretos de la oración, Dios va a revelar sus propósitos, Dios los va a alinear para que la obra de Dios comience a caminar de acuerdo al propósito de Dios. Por eso el texto que nos ocupa dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Esto está plasmado en la Biblia. Allí fue donde por primera vez se derramó el Espíritu Santo a los gentiles, y por eso es que usted y yo hoy podemos recibir la bendición de la unción del poder del Espíritu Santo. Porque hubo dos hombres que, aunque no se conocían y se presume que eran 144 kilómetros de distancia, ellos estaban en la comunión íntima de Jehová, y Dios los pudo utilizar para que naciese la iglesia naciente del libro de los Hechos. Para que usted vea la profundidad de lo que es estar en los secretos de Dios. Cuando hay un hombre espiritual, Dios da visión, Dios da sus propósitos eternos para que el reino avance. Por eso es que esto no es con espadas ni con ejército. Esto no es porque un hombre se le ocurrió. Esto no es porque alguien pensó, el líder hizo, vino la crisis, pasó esto. Esto es cuando alguien está en la recámara secreta de la oración, que Dios envía ángeles, envía visión y va acomodando su proyecto al molde de Él. Por eso es que a veces hay tantas cosas, como hemos predicado domingos atrás, que están lejos del texto bíblico, porque no ha habido comunión íntima con Dios. Dios quiere revelar muchos propósitos para estos días. A veces muchos pensarán que uno puede hacer tal cosa porque se me ocurrió, porque estudié en tal seminario, porque tengo tal cargo, porque soy tal o cual político. Pero la comunión de Jehová íntima, los planes eternos del reino, para vida eterna o para condenación, están en Dios, y Dios se lo revela a aquellos que tienen comunión íntima con Dios. En otras palabras, cuando tú acostumbras a encerrarte en un lugar solo a orar. Mira lo que dice Primera de Reyes 18:38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la zanja. Elías, el profeta, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, había hecho una sencilla oración, pero poderosa oración intercesora. Un hombre justo con una oración pequeña fue capaz de provocar el milagro, que el fuego descendiera del cielo y consumiera el holocausto. Elías fue otro hombre que se le decía varón de Dios. Estuvo en la comunión íntima de Jehová. Yo creo firmemente en esto, que cuando yo mantengo una vida de oración totalmente y mantengo un lugar y un tiempo para encerrarme solo en la recámara secreta, cuando viene la necesidad yo no tengo que hacer largas oraciones, porque yo estoy conectado a Dios, y mi oración, aunque sea corta, es poderosa para provocar milagros. Aún mi presencia
Si estoy lleno de Dios se va a sentir, porque hay una comunión íntima. Elías no necesitó mucha cosa para que se descendiera fuego. Dios probó su poder porque había un hombre en sus manos que estaba en la comunión íntima. Aquellos profetas de Baales, usted recordará que pasaron todo el día. Elías sencillamente oró su oración intercesora muy corta, pero el milagro se dio. Cuando Dios tiene un hombre, Dios puede humillar al diablo. ¿Quieres humillar al diablo? ¿Quieres que el misterio de la piedad triunfe sobre el de la iniquidad? Ahí en tu entorno, en tu familia, en tu iglesia, en lo que Dios ha puesto, sé un hombre, una mujer, una familia de recámara secreta, de oración, no secreta para bochinchar. Cuando tú estás en la comunión íntima, es como lo que ahora usamos mucho. Si usted no tiene data, que lo otro, que wifi, que usted no puede hacer nada. Ojalá quiera enviar mensaje. Usted tiene que estar conectado al wifi, al internet de Dios. Y Dios siempre tendrá. Cuando usted ora, Dios siempre llegará a responder. El milagro se dio. Quiero presentarles la parte más interesante e importante de este pasaje. Como les decía el domingo pasado, Dios no solo enseñó, Dios puso el ejemplo, lo vivió. Un hombre natural, pero era el Dios hecho carne. El misterio de la piedad habitaba en él. Dios fue manifestado en carne, dijo Pablo en la epístola a Timoteo. Pero era un hombre humano, pero verás que practicaba, predicaba lo que él hacía. Por eso sanó, libertó, levantó muertos, calmó el mar, la tempestad. No era porque era solo el Dios hecho carne. Como hombre mantuvo la recámara secreta de oración, la comunión íntima, la privacidad en la oración, para que tu Padre te recompense en público. Todo hombre, mujer de Dios tiene que sentir la necesidad de mantener una comunión íntima con Dios para recibir aquella fortaleza espiritual y aquella salida en los momentos en que a veces desconozcamos. Elías no sabía lo que le iba a tocar, pero mantuvo una comunión, y cuando él tuvo que descender fuego del cielo, descendió, porque era un hombre enviado de Dios y mantuvo la comunión. Cornelio no sabía de qué manera, ni que si había de congregarse, ni si Pedro existía, pero Dios sí estaba escuchando a Cornelio. Oh, Pedro ni sabía que Cornelio existía y que Dios quería que fuera a predicarles allá y que el Espíritu Santo se iba a derramar, pero ellos tenían comunión íntima y el plan de Dios se fue armando. Porque aquí no es con espadas ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios solo llega al corazón que es santo y mantiene una comunión íntima, que practica y vive su palabra. Es lo que dice Marcos 1:35 referente al maestro. Levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y ahí oraba. Nos dio ejemplo y lo hizo y lo vivió. A veces buscar tiempo para hablar con Dios nos cuesta. Que el trabajo, que el tren, que la agricultura, que esto, que lo otro, el líder político, que las cosas, el líder religioso, que las cosas de Dios. Menos apartar un tiempo para la comunión íntima con Dios, cuando es lo más importante. Dios nos dejó ejemplo de la comunión íntima. Por eso hizo todo lo que hizo. Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Muchas cosas reclaman nuestra atención, pero lo más importante es orar. Cuando pasó esta escena, lo querían buscar, y lo buscaba este y lo buscaba otro, porque era el hombre que hacía milagros, porque lo iban a declarar rey. Pero a él no le interesaba la fama ni muchas cosas, como hay muchos corazones hoy en día. Él lo que le interesaba era la comunión íntima de Jehová. Que las cosas que hoy en día nos quieren sumergir en ellas, nunca permitas que te quiten. Y si tienes que hacerla de Cristo, madrugar a orar, porque el día tengo una agenda grande.
mejor madruga a orar, pero mantén la comunión íntima. Para mí la oración es como el aire a los pulmones. ¿Por qué el COVID se lleva a la gente? Porque una de las cosas que dicen que da, no puede respirar, no hay oxigenación, el cerebro le entra hipoxia y tu cuerpo comienza a colapsar. Si usted no ora, usted no puede decir que usted tiene comunión íntima. Y si usted no tiene verdaderamente comunión íntima, usted no puede ser hijo de Dios. Usted es un pámpano cortado. No puede llevar fruto en el reino de Dios. Con cuánta razón Espurión decía que la oración es la peregrinación del alma desde la tierra hasta el cielo. Yo siempre le digo a Dios: Señor, pon tu corazón sobre el mío mientras oro. Que tu corazón esté sobre el mío, que tu vida. Yo sé que es mucho pedirte para este pedacito de tierra, pero anhelo aquello, que nunca tu presencia se vaya de mí. Ejemplo solamente, usted se puede inspirar como usted desee. Lucas 22, 41, 42 sigue hablando de la intimidad a través de la oración, con santidad y palabra, porque no es orar y pecar y no leer la Biblia, es hacer todos los ejercicios espirituales, orar, ayunar, leer la palabra, practicarla. 22, 41, 42. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres que pase esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Quiero que le pongamos un poco de lupa para aplicación en esta lección, en esta meditación. Hermanos, cuando estamos de rodillas en la recámara secreta y nuestro gemido, nuestro clamor es sincero, es profundo, si hay que decirle: he fallado en esto o aquello, Señor, estoy triste, estoy enfermo, estoy preocupado porque tal o cual papel o tal cosa no sale, pero tú puedes abrir o cerrar puerta. Hermano, decirle nuestros sentimientos a Dios no es malo. Aún si estás siendo tentado, aún si te sientes que estás cometiendo pecado. Por eso para mí la recámara secreta es lo más importante. Isaías dijo: estoy totalmente desnudo, expuesto ante ti. Allí le digo a Dios lo que a nadie quizás le diga. Allí vierto mi debilidad, lo humano, lo frágil. Allí menciono a mis enemigos. Allí bendigo a los que me ayudan. En la recámara secreta, en la intimidad con Dios. Yo creo firmemente en esto. Si Dios envió ángeles para Cristo, Él también puede enviar ángeles en mi recámara secreta para la hora de debilidad. También puede enviar ángeles guerreros para la hora que viene algún ejército a atacarme. También puede sanar, restaurar, renovar, transformar, redarguir, santificar. En la recámara secreta hay todo un compendio que te preparan para estar frente al reino de pie, siendo un instrumento útil en las manos de Dios, como aquella zarza y aquella vara que usó Moisés. Jesús le expresó el temor que tenía por las aflicciones venideras. Era un hombre totalmente humano, perfecto, veraz. Pero él le estaba diciendo a Dios: mira, lo que se me viene no es fácil. Son aflicciones muy difíciles. Si es de mí, pasa esta copa. Hablando de una figura, la copa era amarga, no era fácil. Y literalmente la pasó porque le dieron una copa de vinagre. A la hora que él tenía sed y estaba expuesto como humano. Pero al mismo tiempo, en aquella recámara secreta del Getsemaní, tomó la decisión de también decirle a Dios: mira, yo soy humano y esto no es fácil, pero quiere que te diga algo, que yo tengo la decisión de hacer tu voluntad. ¡Qué tremendo!
Yo le puedo testificar que muchas veces no soy igual a Cristo, pero los hijos hacen lo que hacen los padres y pisan cerca. A veces yo he estado en momentos muy difíciles que le he tenido que decir a Dios mi Getsemaní. No me es fácil, pero si es tu voluntad y tú estás conmigo, yo no sé cómo, pero allí vamos a estar en el nombre de Jesucristo. Ese era Dios en su recámara secreta. Como humano sentía agonía terrible por lo que tenía que enfrentar. Si usted es un hijo de Cristo, si no le ha llegado, le llegará ese momento. Y si le llegó ese momento, no piense que es el último momento. Usted tendrá que mantener la recámara secreta, como la frase del día. Establezca el orden. El hábito se encargará de mantenerla. Establezca el orden y el hábito se encargará de mantenerla. Cuando usted sabe que su orden prioritario para triunfar en esta tierra, ser el propósito de Dios y pasar todo lo que la humanidad está pasando, pero pasar con el modelo de Cristo, como un hijo de Cristo plantado y pegado al pámpano, usted tendrá que tener una vida de oración totalmente correcta y constante. Porque Dios no esperó el Getsemaní. Le hablé de los otros textos donde son uno de los tantos. Yo siempre tengo el decir, Dios pasó más tiempo orando que haciendo otra cosa. Y le encantaba orar en grupo, en familia. A mí me encantan los altares familiares que levanto. Me encanta orar con los hermanos. Me encanta ministrar. Me encanta orar en todo momento con Dios. Me encanta, como siempre les digo, cuando Cristo se sienta al lado, cuando voy solo en el carro y hablamos como dos amigos en la intimidad del camino. Pero sé que lo más prioritario para mi vida, si quiero ver al Rey y quiero trabajar en el reino eterno en el momento que vive el planeta, es mi recámara secreta, mi intimidad, mi sinceridad, mi veracidad, poner mi vida, mi espiritual, mi cuerpo, mi corazón totalmente expuesto en las manos del Maestro y decirle: aquí está todo, puedes hacer lo que desees. Era lo que decía Cristo: no se haga mi voluntad, sino si tengo que pasar esta copa, la paso. Porque él sabía que le esperaba lo más terrible, la crucifixión. Pero lo más terrible no era la crucifixión en sí. Lo más terrible era que como humano iba a haber la separación total de él y Dios para llevar su pecado y el mío. ¿Dónde lo venció Cristo como humano? En la recámara secreta. Y con todo que hizo la recámara secreta como hombre, ya en la cruz le dijo al Señor: Padre, en una de sus últimas oraciones: ¿por qué me has desamparado? Es importante la recámara secreta, porque hay momentos de la vida que tú sientes que vas solo. Pero es allí en la recámara secreta donde tú sabes que Él estuvo. Y aunque tú no lo veas ni lo sientas y parece que la tempestad quiere hundir el barco, tú estás claro y seguro que Él está allí. Porque cuando Cristo, como hombre, Jesucristo, se separó, no fue que Dios lo dejó. A los 3 días se levantó con poder. Te quiero decir algo. Lo que Dios quiere es que todo su pueblo le conozca y entienda cada vez más. Dios quiere revelar su secreto en la íntima comunión, como lo hizo a través de Cristo. Y desde Isaías estaba profetizado. Le leo Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Isaías 43:10. Dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Era el Dios hecho carne y
Isaías lo estaba profetizando. Como dice Colosenses, en él habita corporalmente todo el misterio de la piedad. Y dice Pablo en Timoteo, el Dios hecho carne. Y dice Juan, ese verbo se hizo carne. Interesante la profundidad de este. Para que me conozcáis y entendáis. Dios quiere dar a conocer sus planes eternos donde quiera que tú vives, en el país, en el lugar, la iglesia, o si no hay iglesia, o si estás en una cárcel, en un hospital. Yo no sé cuántos van a escuchar esta palabra, pero Dios quiere que lo conozcas. Dios quiere que creas en Él, pero sobre todo que lo entendáis. Entiende a Dios. Él pasó por un sacrificio muy duro que como humano Él no quería, pero sí es de mí. Por muy duro que sea el momento que vivas, nunca olvides el altar y la comunión íntima. Por muy grande que sea la necesidad, mantén la comunión íntima con Dios. Por muy ocupada que esté tu agenda, aparta tiempo para la oración privada. Por eso el texto que nos ocupa hoy dice la importancia de la oración privada. Cuando hagas altar familiar, cuando vayas al templo, cuando la tempestad te azote, cuando llegue la enfermedad, cuando llegue la abundancia, tú vas a hacer las cosas como lo hace Cristo, no como tú lo haces, porque hay quienes en la prueba dejan a Cristo, hay quienes en la abundancia dejan a Cristo, hay quienes cuando tienen poder y algo de dinero se olvidan de Cristo. Hoy te repito, es importante la recámara secreta. Y sin ánimo a adularme, a Dios la gloria. Yo creo que Dios está de acuerdo conmigo. Lo que me ha mantenido en medio de tantas cosas que sigo pasando es mi recámara secreta. Y doy gracias a Dios que lo aprendí de mi madre. En el hogar se enseñan muchas cosas. Desde niño miraba a mi madre madrugar a orar sola, muy oscuro, antes de ir a trabajar. Y he mantenido esa costumbre para la gloria de Dios. Por eso no es con mi fuerza, no es con mi sabiduría. Yo le puedo decir que la recámara secreta funciona en todo momento. Y que Dios siempre va a estar contigo cuando tengas recámara secreta. Padre, en esta hora, quien sea el corazón que escuche que esta palabra cale, Señor. Que haya en cada corazón el deseo de levantar aquella recámara secreta, aquella oración privada como lo hiciste tú antes de pasar el peor momento. Allí donde estás, bendice, liberta, cubre con tu sangre, que esta palabra traiga poder, revelación para este tiempo a todos tus hijos y a los que has de llamar. Aparta un tiempo de rodillas luego que escuchas esta palabra y dile a Dios: quiero practicar la recámara secreta, quiero ser sincero, humilde, quiero andar contigo, quiero encerrarme y desnudar el alma, desnudar mis oídos, mi lengua, mi vista, mis pasos frente a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, por el poder de su sangre, derramamos tu gloria y tu poder sobre el corazón que escuche esta palabra. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Muchísimas y grandísimas bendiciones.